mi suegra organizó una reunión para ponerme en mi lugar delante de toda la familia. Salí con algo que no esperaba. La invitación llegó mediante un mensaje de texto que parecía más una orden judicial que un gesto de cortesía. Beatriz, mi suegra, siempre había dominado las cenas de los domingos como si fueran audiencias reales donde ella era la reina y el resto de nosotros simples súbditos esperando su aprobación. Llevaba 5 años aguantando sus comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa, mi carrera como bibliotecaria y mi incapacidad para darle los nietos que ella consideraba su derecho divino. Sin embargo, esa noche el ambiente era distinto. Al entrar en el comedor de mármol de la mansión familiar, noté que no solo estaban mi esposo y sus hermanos. Beatriz había invitado a tíos lejanos y socios de la inmobiliaria que mi suegro había fundado antes de morir. Todos estaban sentados en un silencio denso, con las miradas bajas, como si estuvieran a punto de presenciar un sacrificio. Julián, mi esposo, ni siquiera me miró a los ojos cuando me senté a su lado. Se limitó a juguetear con su copa de vino, evitando cualquier contacto físico que pudiera interpretarse como apoyo. Beatriz presidía la mesa vestida de negro riguroso, con sus perlas de 3 vueltas brillando bajo la lámpara de araña. No se sirvió comida, solo había copas de cristal vacías y un sentimiento de hostilidad que se podía cortar con un cuchillo de postre. Antes de que pudiera preguntar por qué se celebraba esta reunión de emergencia, ella se puso de pie, carraspeó y clavó sus ojos de hielo en mí. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, anunció que la familia había llegado a un límite y que era hora de que yo entendiera cuál era mi verdadera posición en la jerarquía de los herederos, o más bien, la falta de ella. Lo que Beatriz no sabía era que yo no venía con las manos vacías. En mi bolso, bajo el teléfono y las llaves, quemaba un sobre de color crema que había encontrado por puro accidente mientras limpiaba el antiguo despacho de mi suegro en el ático, un lugar al que ella nunca subía porque le recordaba que ya no tenía a quien controlar. Mientras ella empezaba a enumerar mis supuestos fallos ante la mirada incómoda de mis cuñados, yo sentí una calma gélida recorrer mi columna. Estaba a punto de ser humillada públicamente por una mujer que basaba toda su autoridad en una herencia que, según el documento que yo custodiaba, ni siquiera le pertenecía. La cena de los domingos no iba a ser mi ejecución, iba a ser el funeral de su reinado. Lo que Beatriz no sabía era que yo no venía con las manos vacías. En mi bolso, bajo el teléfono y las llaves, quemaba un sobre de color crema que había encontrado por puro accidente mientras limpiaba el antiguo despacho de mi suegro en el ático, un lugar al que ella nunca subía porque le recordaba que ya no tenía a quien controlar. Mientras ella empezaba a enumerar mis supuestos fallos ante la mirada incómoda de mis cuñados, yo sentí una calma gélida recorrer mi columna. Estaba a punto de ser humillada públicamente por una mujer que basaba toda su autoridad en una herencia que, según el documento que yo custodiaba, ni siquiera le pertenecía. La cena de los domingos no iba a ser mi ejecución, iba a ser el funeral de su reinado. Miré a Julián, esperando que el hombre con el que compartía mi cama dijera algo, pero él simplemente deslizó el documento legal por la mesa hacia mí, sin levantar la vista del mantel. Mis cuñados apartaron la mirada, avergonzados pero sumisos ante el poder de la matriarca. Beatriz se inclinó hacia adelante, con un brillo de triunfo en los ojos, y me dijo que mi lugar era el de una acompañante silenciosa, agradecida por las migajas de una fortuna que yo nunca entendería. En ese momento, la humillación se transformó en una claridad cristalina. Vi a Beatriz no como la mujer poderosa que pretendía ser, sino como un parásito que necesitaba pisotear a los demás para sentirse alta. El silencio en el comedor era absoluto. Todos esperaban que yo rompiera a llorar o que firmara por miedo, pero lo que hice fue soltar una carcajada que resonó en las paredes de mármol. Abrí mi bolso con una lentitud deliberada, disfrutando de cómo la expresión de Beatriz pasaba de la suficiencia al desconcierto. No saqué una pluma para firmar su contrato de esclavitud, saqué el sobre de color crema que contenía el testamento hológrafo de mi suegro, fechado apenas 3 días antes de su muerte. Lo puse sobre la mesa, justo encima del acuerdo de postnupcias de Julián. Les dije que antes de discutir mi lugar en esta familia, debíamos discutir el lugar de Beatriz en esta casa, porque según las últimas palabras de su marido, ella no era la propietaria de nada de lo que nos rodeaba. El aire pareció desaparecer de la habitación cuando abrí el sobre y empecé a leer la primera cláusula, aquella que invalidaba el fideicomiso anterior por fraude conyugal. El pánico es un color extraño cuando se refleja en el rostro de alguien que siempre ha tenido el control. En Beatriz, se manifestó como una palidez ceniza que hacía resaltar sus labios pintados de un rojo violento. Mi suegra intentó arrebatarme el papel, pero retiré la mano con una agilidad que la dejó tambaleándose sobre sus tacones. Comencé a leer en voz alta, con una voz firme que cortaba la tensión del comedor. El documento detallaba cómo mi suegro, en sus últimos meses, había descubierto que Beatriz estaba desviando fondos de la inmobiliaria a cuentas privadas en el extranjero a través de una red de empresas fantasma a nombre de su amante.
Sí, la mujer que me acusaba de ser una carga financiera y una mancha para el linaje, llevaba décadas financiando la vida de otro hombre con el dinero de la familia. El silencio que siguió a mis palabras fue tan pesado que se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Julián finalmente levantó la cabeza, pero no para defenderme, sino para mirar a su madre con una mezcla de horror y duda. Los socios de la inmobiliaria, hombres que habían servido a Beatriz con una lealtad perruna, empezaron a susurrar entre ellos mientras revisaban las copias de los extractos bancarios que yo había adjuntado al testamento. Mi suegro no solo había dejado escrito su desprecio, sino que había dejado pruebas forenses de cada transferencia. Beatriz intentó gritar que todo era una falsificación, una artimaña de una bibliotecaria muerta de hambre para hacerse con el poder, pero su voz sonó aguda y desesperada, perdiendo toda la autoridad que la había caracterizado durante años. La estocada final del documento era la que realmente me ponía en mi lugar, pero no en el que ella esperaba. Mi suegro, sabiendo que sus hijos eran demasiado débiles para enfrentarse a su madre y que sus socios eran cómplices silenciosos, me había nombrado a mí como albacea única y protectora del patrimonio neto hasta que se realizara una auditoría completa. Según la cláusula de moralidad del contrato matrimonial original que ella misma había firmado 40 años atrás, el adulterio y el fraude financiero invalidaban su derecho a la mansión y a la pensión vitalicia. En ese instante, Beatriz dejó de ser la dueña de la mesa para convertirse en una intrusa en su propia cena. Miré el acuerdo de postnupcias que Julián me había pasado y, con una sonrisa lenta, lo rompí en 1000 pedazos frente a sus ojos, dejando que los trozos de papel cayeran sobre el mantel como nieve sobre una tumba. Beatriz perdió los estribos de una forma que nadie en esa mesa había visto jamás. Se abalanzó sobre la mesa, tirando una copa de vino tinto que manchó el mantel blanco como una herida abierta, intentando alcanzarme el cuello con sus manos enjolladas. Fue Julián quien, por puro instinto de supervivencia social, la sujetó por los hombros antes de que cometiera una locura frente a los socios de la inmobiliaria. Mi suegra gritaba insultos irreproducibles, llamándome víbora y cazafortunas, mientras su máscara de elegancia se derretía en una mueca de odio puro. Yo no me moví, me quedé sentada, observando cómo la gran dama de la sociedad se desmoronaba en un ataque de histeria que solo confirmaba su culpabilidad ante cada testigo presente en la sala. Cuando el forcejeo cesó, el silencio que regresó fue mucho más letal. Beatriz jadeaba, con el pelo desordenado y una perla suelta rodando por el suelo. Le dije, con una calma que me asustó incluso a mí, que la cena había terminado y que, según las disposiciones del albaceazgo, ella tenía exactamente 48 horas para desalojar la propiedad antes de que los auditores bloquearan las cerraduras. Julián intentó intervenir, balbuceando que no podíamos echar a su madre a la calle, pero bastó una mirada mía a los documentos para que guardara silencio. Él sabía que si intentaba protegerla, caería con ella en el agujero legal del fraude y la complicidad. Su lealtad, como siempre, no estaba con el amor, sino con el lado que tuviera la chequera más grande. Los socios se levantaron uno a uno, evitando mirar a Beatriz, y se acercaron a mí para estrecharme la mano o simplemente para asentir en señal de reconocimiento. El poder había cambiado de manos en menos de 20 minutos. Mientras la servidumbre, que tantas veces había sido humillada por ella, observaba la escena desde las sombras de la cocina con una satisfacción apenas contenida, yo me puse de pie. Beatriz se quedó hundida en su silla, mirando el sobrecrema como si fuera una serpiente a punto de morderla. Antes de salir del comedor, le recordé que ella quería ponerme en mi lugar, y que efectivamente lo había logrado. Mi lugar era el de la mujer que acababa de liberar a esta familia de su tiranía, mientras que el suyo era el de una mujer que tendría que aprender a vivir sin el dinero que nunca fue realmente suyo. Cuando las puertas pesadas del comedor se cerraron tras los socios, Julián me siguió hasta el vestíbulo, intentando agarrarme del brazo con una desesperación que olía a sudor y vino caro. Su rostro, antes arrogante, era ahora una máscara de súplica. Me arrastró hacia el despacho lateral, cerrando la puerta con pestillo para evitar que los sollozos de su madre, que aún se escuchaban de fondo, interrumpieran nuestra charla. Empezó con el discurso del buen esposo, asegurando que él solo seguía la corriente a Beatriz para calmarla, que el acuerdo de postnupcias era solo un papel para mantener la paz. Pero cuando le puse delante el registro de transferencias que su padre había ocultado, su voz se quebró. Julián no solo sabía que su madre desviaba fondos, él mismo había firmado 3 de las autorizaciones como testigo de fe, creyendo que su padre nunca se daría cuenta del goteo constante de capital. Mi esposo, el hombre que me miraba con desprecio en la mesa hace 10 minutos, resultó ser el cómplice silencioso que ayudaba a Beatriz a vaciar las arcas familiares para mantener el silencio de su amante. Julián intentó negociar, ofreciéndome un porcentaje mayor de las acciones y quemaba el testamento original y nos quedábamos con la versión del fideicomiso que todos conocían.
Me habló de nuestra vida juntos, de los viajes y de la estabilidad, intentando usar el afecto como moneda de cambio para encubrir un delito federal. Fue en ese momento cuando sentí el verdadero asco. No era solo Beatriz la que estaba podrida, era todo el árbol genealógico el que se alimentaba de raíces muertas. Le pregunté cuánto le pagaba su madre por su lealtad, y su silencio fue la respuesta más ruidosa de la noche. Le informé a Julián que su participación en el fraude ya estaba registrada en la copia que mi abogado tenía en su poder. Él no era un negociador, era un sospechoso. La cena de Beatriz no solo me había puesto en mi lugar, sino que me había dado la perspectiva necesaria para entender que mi matrimonio era otra empresa pantalla diseñada para dar una imagen de normalidad mientras ellos saqueaban el legado de su padre. Salí del despacho dejándolo solo con sus papeles rotos y sus miedos, sintiendo que cada paso hacia la salida me alejaba de una vida de cartón piedra. Fuera, la noche estaba fría, pero por primera vez en 5 años, el aire se sentía limpio. Beatriz quería una exhibición pública, y vaya si la tuvo. Acababa de convertir a su nuera en su jefa y a su hijo preferido en un paria legal. Esa misma noche no regresé a nuestro apartamento. Me instalé en el hotel más cercano a la sede central de Inmobiliaria Castellanos. No podía dormir sabiendo que Beatriz y Julián tenían las llaves de las oficinas y que el pánico suele ser el mejor motor para destruir pruebas. A las 7 de la mañana, acompañada por 2 auditores y un cerrajero legal que mi abogado había contratado de urgencia, entré en el edificio. El guardia de seguridad, acostumbrado a las órdenes de Beatriz, intentó bloquearme el paso, pero bastó mostrarle el acta notarial del albacea para que se hiciera a un lado con la cara pálida. Subimos directamente al despacho principal, ese santuario de madera de nogal donde mi suegra se sentaba a decidir el destino de medio país. Tras el cuadro de un paisaje al óleo que ella tanto presumía, encontramos la caja fuerte empotrada. Cuando el cerrajero logró abrir la pesada puerta de acero, no solo encontramos lingotes de oro o fajas de billetes. Encontramos una segunda contabilidad, un libro de cuero negro donde Beatriz anotaba los favores comprados a políticos y jueces para recalificar terrenos protegidos. Pero el hallazgo más perturbador fue un sobre con mi nombre escrito de puño y letra por mi suegro. Dentro no había dinero, sino una serie de fotografías y un informe de un detective privado que databa de antes de mi boda con Julián. Mi suegro sabía que Beatriz había intentado sabotear mi carrera y que incluso había pagado a mi antiguo jefe para que me despidiera y yo me viera obligada a depender económicamente de ellos. Ella no solo me odiaba por mis orígenes, me había casado sistemáticamente para convertirme en el eslabón más débil de su cadena de mando. Mientras los auditores empezaban a escanear los documentos que probaban el desvío de capital a paraísos fiscales, me senté en la silla de Beatriz. Sentí el frío del cuero y el peso del poder que ella tanto temía perder. Mi suegro me había elegido no por ser la nuera perfecta, sino porque era la única persona que no estaba contaminada por la avaricia de esa sangre. Al revisar las carpetas de proyectos actuales, descubrí que la inmobiliaria estaba al borde de la quiebra técnica porque Beatriz había usado los activos de la empresa como garantía para los préstamos personales de su amante. Ella no solo era una usurpadora, era una suicida financiera que estaba a punto de arrastrar a cientos de empleados al abismo. En ese momento, mi misión dejó de ser una venganza personal para convertirse en una operación de rescate masiva. A las 9 en punto, el sonido rítmico de unos tacones caros resonó en el pasillo de mármol de la planta ejecutiva. Era Beatriz. Venía blindada con su mejor traje sastre y unas gafas de sol que ocultaban el rastro de una noche de furia, flanqueada por Julián, que caminaba tras ella como un perro apaleado. La vi a través del cristal de la oficina principal detenerse frente al lector de tarjetas. Lo intentó 1, 2 y 3 veces, pero la luz roja parpadeaba con una frialdad mecánica que ella no estaba acostumbrada a recibir. Cuando levantó la vista y me vio sentada en su escritorio, rodeada de auditores y con el guardia de seguridad bloqueándole el paso, su rostro se desfiguró. No podía creer que la bibliotecaria hubiera tomado su castillo antes de que ella pudiera siquiera organizar un contraataque legal. El escándalo que armó en la recepción fue digno de una tragedia griega. Gritaba que yo era una usurpadora, que estaba cometiendo un robo a plena luz del día y que llamaría a la policía para que me sacaran esposada. Yo simplemente pulsé el intercomunicador y le pedí al guardia que la dejara pasar a ella sola, pero que Julián debía esperar fuera. Entró como un torbellino, golpeando la mesa con su bolso de diseñador, pero se quedó muda cuando le mostré la pantalla del ordenador. Estábamos visualizando en tiempo real la ruta del dinero que ella creía haber borrado. Le mostré las fotos de su amante, un hombre 20 años menor que ella, disfrutando de un yate en Mónaco pagado con el fondo de pensiones de los empleados de la constructora. El silencio que siguió fue el de una mujer que se da cuenta de que el suelo bajo sus pies ha desaparecido por completo. Le puse un papel en blanco sobre la mesa y le di 2 opciones:
O firmaba una confesión completa del desvío de fondos y aceptaba un exilio dorado en una propiedad menor de la familia en las afueras. O entregaba los archivos de corrupción política al fiscal general esa misma tarde. Beatriz me miró con un odio que podría haber quemado el edificio, pero vio la determinación en mis ojos. Ya no era la nuera sumisa que agachaba la cabeza ante sus insultos, era la albacea de la justicia de su propio marido. Julián, desde el otro lado del cristal, golpeaba la puerta pidiendo entrar, pero yo ni siquiera lo miré. Estaba demasiado ocupada viendo cómo la mujer que quiso ponerme en mi lugar terminaba mendigando un poco de clemencia para no terminar sus días en una celda de 3x3. La noticia del desfalco se propagó por los pasillos de la empresa como un incendio forestal, y no tardó en llegar a los oídos de los hermanos de Julián. Alberto y Sofía, que siempre habían vivido bajo la protección de un fideicomiso que creían inagotable, irrumpieron en la sede central con la cara desencajada. Al entrar en la sala de juntas, no encontraron a la madre protectora que les resolvía la vida, sino a una mujer hundida en una silla de cuero, incapaz de sostenerles la mirada. Les mostré los gráficos de barras que los auditores habían preparado, el fondo educativo de sus hijos y los ahorros generacionales habían sido succionados para pagar el estilo de vida de un gigoló en la Costa Azul. La traición de Beatriz no era solo contra mí o contra su difunto esposo, había devorado el futuro de su propia sangre por una vanidad tardía. Alberto, el mayor y siempre el más arrogante, se desplomó en una silla, tapándose la cara con las manos. Sofía, por el contrario, explotó en una furia fría que superaba a la mía. Se acercó a su madre y, con una voz temblorosa de puro asco, le preguntó cómo había sido capaz de vender las joyas de la abuela mientras ellos creían que estaban a buen recaudo en la cámara acorazada. Beatriz intentó balbucear que lo hizo por amor, que se sentía sola, pero sus palabras sonaban huecas frente a la magnitud del robo. El clan Castellanos, que se presentaba ante el mundo como un bloque monolítico de poder y elegancia, se estaba despedazando frente a mis ojos. Julián, que seguía fuera del despacho, miraba a través del cristal como sus hermanos descubrían que su lealtad a mamá les había costado cada centavo que poseían. Fue en ese momento cuando la dinámica cambió para siempre. Mis cuñados, que antes se reían de mis modales de clase media, ahora me miraban con una súplica silenciosa. Sabían que yo era la única que tenía la llave legal para salvar lo poco que quedaba del naufragio. Beatriz, viéndose acorralada por sus propios hijos, intentó una última jugada. Les dijo que si me apoyaban a mí, estarían entregando la empresa a una extraña. Pero Sofía fue implacable, le recordó que la única extraña en esa habitación era la mujer que les había robado mientras les sonreía en las cenas dominicales. El lugar que Beatriz me había asignado ya no existía. Yo me había convertido en el único puente entre la familia y la quiebra absoluta, mientras ella pasaba a ser una paria dentro de sus propios muros. Mientras mis cuñados intentaban asimilar que sus cuentas bancarias eran poco más que cementerios de ceros a la izquierda, mi teléfono vibró sobre la mesa con un número internacional de prefijo francés. Al responder, una voz masculina, melosa y con un acento forzado, me saludó por mi nombre completo. Era él, Christian, el amante de Beatriz. No me llamó para defenderla, ni para pedir clemencia, me llamó para negociar su salida. Con una frialdad que me revolvió el estómago, me informó que Beatriz planeaba una última transferencia de emergencia esa misma tarde, usando unas claves que solo ella conocía y que estaban vinculadas a un fondo de contingencia que los auditores aún no habían detectado. El hombre que ella creía su refugio estaba dispuesto a vendérmela por una fracción del botín antes de que el barco terminara de hundirse. Christian me ofreció un trato, a cambio de una inmunidad legal parcial y un billete de salida sin preguntas. Él me entregaría los registros de voz de Beatriz donde ella confesaba haber manipulado el testamento anterior para desheredar a los hermanos de Julián en favor de una cuenta controlada solo por ella. Mi suegra no solo los había robado, sino que había planeado dejarlos en la calle si alguna vez se atrevían a cuestionar su autoridad. Puse la llamada en altavoz para que Alberto y Sofía escucharan la voz del hombre por el que su madre había sacrificado el honor familiar. El silencio que se produjo en la sala de juntas cuando Christian describió cómo Beatriz se reía de la ingenuidad de sus hijos fue más cortante que cualquier grito. Beatriz, hundida en su silla, cerró los ojos, derrotada por el mismo tipo de traición que ella había perfeccionado durante años. Acepté la información de Christian pero no su trato de inmunidad, simplemente le aseguré que si me enviaba los archivos en los próximos 10 minutos, me olvidaría de rastrear su ubicación actual durante 24 horas. Fue suficiente. En menos de lo que tarda en servirse un café, mi bandeja de entrada se llenó de archivos de audio que eran la sentencia final de Beatriz. Al reproducir el primero, donde se escuchaba a mi suegra planeando limpiar las cuentas de sus nietos para comprar una villa en Saint-Tropez, Alberto se levantó y, sin mediar palabra, le quitó las llaves de la casa y el coche de su madre que estaban sobre la mesa. El lugar de Beatriz ya no era solo fuera de la empresa,
era fuera de sus vidas. Yo me quedé allí, observando cómo la mujer que quiso humillarme por mi origen se convertía en una sombra sin hogar, traicionada por el único hombre que fingió amarla por su dinero. La mañana siguiente no fue para lamentarse, sino para ejecutar. Con el poder absoluto que me otorgaba el albaceazgo, ordené la tasación inmediata de la colección de arte de Beatriz y la puesta en venta de sus 3 coches de alta gama. Ver la grúa llevarse el descapotable que ella usaba para pavonearse ante sus amigas del club de campo fue una de las imágenes más gratificantes de la semana. Sin embargo, aún quedaba una basura que sacar de mi propia casa, Julián. Lo cité en mi oficina, la misma que solía ser de su madre, y puse sobre el escritorio un fajo de documentos que no eran balances de la constructora, sino los papeles del divorcio. Julián me miró con una incredulidad patética, como si todavía creyera que su encanto o nuestra historia compartida tenían algún peso frente a la montaña de pruebas de su complicidad en el fraude familiar. Le puse un ultimátum sobre la mesa: o firmaba el divorcio renunciando a cualquier compensación y admitiendo su papel en la gestión de las cuentas fantasma de Beatriz, o el informe que yo enviaría al fiscal incluiría su nombre en la primera página como autor intelectual. Julián empezó a sudar, balbuceando que él era una víctima más de su madre, que ella lo tenía manipulado. No le dejé terminar. Le recordé que mientras yo trabajaba horas extras para pagar nuestra hipoteca, él estaba firmando transferencias para que el amante de su madre comprara caballos de carreras. Le dije que su libertad tenía un precio, y ese precio era desaparecer de mi vida sin llevarse ni un solo céntimo del legado de su padre que yo ahora estaba intentando rescatar para sus hermanos y empleados. Con la mano temblorosa, Julián tomó la pluma y firmó cada una de las páginas. En ese momento, lo vi como lo que realmente era: un hombre pequeño, inflado por el dinero ajeno y la arrogancia materna, que ahora se desinflaba ante la realidad de su propia mediocridad. No hubo abrazos de despedida ni lágrimas de arrepentimiento. Se levantó y salió de la oficina sin mirar atrás, sabiendo que su lugar ahora era el de un desempleado con una reputación manchada en todo el sector inmobiliario. Cuando se fue, llamé a seguridad para que retiraran su nombre de la lista de acceso al edificio. Estaba limpiando la empresa y mi vida al mismo tiempo, y por primera vez en años, el peso en mi pecho se había esfumado. Beatriz quería una reunión familiar para ponerme en mi lugar, y terminó dándome la llave para abrir la celda en la que vivía. La mansión Castellanos, privada de su dueña, se sentía como un gigante dormido bajo la luz de la luna. Eran las 2 de la mañana cuando la alarma silenciosa de mi teléfono me despertó con una vibración persistente. Alguien había entrado por el acceso de servicio. Gracias a que cambié los códigos de seguridad apenas tomé el control, el sistema detectó una intrusión inmediata. Al abrir la aplicación de las cámaras de seguridad, vi una figura encorvada, envuelta en una gabardina oscura, moviéndose con torpeza por la biblioteca. No era un ladrón profesional, era Beatriz. Mi suegra, despojada de su corona y su prestigio, había regresado como un espectro a la casa de la que había sido expulsada, buscando desesperadamente lo único que creía que todavía podía salvarla: las joyas que no figuraban en el inventario oficial. Me vestí rápidamente y bajé las escaleras sin encender las luces. La encontré arrodillada frente a la chimenea del salón principal, forcejeando con una losa de mármol que ocultaba un compartimento secreto. Su respiración era agitada y sus manos, antes siempre impecables, estaban sucias de hollín y polvo. Cuando la luz de mi linterna la iluminó, soltó un grito ahogado y se cubrió el rostro, como si la claridad fuera un castigo físico. En el suelo, esparcidos, había collares de esmeraldas y broches de diamantes que mi suegro le había regalado durante décadas. Piezas que ella planeaba vender en el mercado negro para seguir alimentando la farsa de su vida de lujo. Me miró con una mezcla de terror y una rabia animal, apretando un collar de perlas contra su pecho como si fuera un amuleto contra la realidad. Le dije que soltara las joyas, que cada una de esas piedras pertenecía ahora al fideicomiso que ella misma había intentado saquear. Beatriz empezó a suplicar, balbuceando que eran suyas, que eran sus recuerdos, pero su voz se quebró cuando le recordé que esos recuerdos estaban manchados por la estafa a sus propios hijos. No llamé a la policía de inmediato, quería que sintiera el peso de su caída. Le permití quedarse con un solo anillo, el más sencillo, el que le regaló mi suegro cuando aún no tenían nada, y le pedí que se fuera de la casa para siempre. Verla salir por la puerta trasera, cargando solo su pequeña bolsa de mano y su dignidad rota, fue el cierre definitivo de su reinado. El lugar de Beatriz ya no estaba en las mansiones ni en los brindis, sino en el olvido de una familia que ella misma decidió destruir. El lunes por la mañana, el vestíbulo de Inmobiliaria Castellanos no olía al perfume caro y opresivo de Beatriz, sino a café recién hecho y a una tensión eléctrica que se transformó en aplauso en cuanto crucé la puerta giratoria. Los empleados, desde el personal de limpieza hasta los directores de proyectos que habían sido ninguneados durante años, formaron un pasillo improvisado.
No me miraban con el miedo que le tenían a ella, sino con la esperanza del que sabe que el barco ya no tiene a una loca al timón. Mi primera orden fue convocar a todo el personal al atrio. Les hablé con la verdad, les dije que las cuentas estaban en rojo, que la gestión anterior había sido delictiva, pero que el patrimonio técnico de la empresa, su talento, estaba intacto. Les prometí que no habría despidos si lográbamos reflotar el contrato de la terminal logística del norte, el proyecto que Beatriz casi arruina por intentar cobrar comisiones ilegales. Subí a la oficina presidencial y, por primera vez, abrí las persianas de par en par. Necesitaba que entrara la luz. Pasé las siguientes 14 horas reunida con el consorcio inversor que estaba a punto de retirar sus fondos. Los hombres al otro lado de la pantalla esperaban a una heredera decorativa, pero se encontraron con una mujer que conocía cada número, cada cláusula y cada debilidad estructural de la propuesta. Usé mi formación como bibliotecaria para organizar el caos de documentos que Beatriz había dejado y presenté un plan de transparencia absoluta. Al final de la tarde, el jefe del consorcio, un hombre que no sonreía desde los años 90, asintió y firmó la extensión del contrato. No solo habíamos salvado la empresa de la quiebra técnica, sino que habíamos asegurado el trabajo de 300 familias. Al salir del edificio, cansada pero con una satisfacción que nunca antes había sentido, vi a Julián parado junto a una farola. Parecía un extraño en su propio vecindario, ya no tenía el coche de lujo ni el traje a medida, solo una maleta y la mirada perdida de quien ha descubierto que el apellido no sirve para pagar las facturas si no hay honor detrás. Intentó acercarse, tal vez para pedirme una oportunidad o un préstamo, pero un par de periodistas que cubrían la noticia de la nueva presidencia lo interceptaron antes. Lo ignoré por completo. Beatriz había intentado ponerme en mi lugar para que fuera una sombra, pero me había empujado directamente bajo los focos del éxito. Mi lugar no era a la sombra de los castellanos, sino liderando las ruinas que ellos dejaron para construir algo mucho más sólido. La calma duró poco. Apenas una semana después de mi nombramiento oficial, recibí una notificación judicial que me dejó helada. Beatriz, desde su retiro forzado en la pequeña finca de las afueras, había interpuesto una demanda por secuestro de documentos y coacción. Alegaba que yo había manipulado el testamento de su esposo aprovechando su estado de shock emocional y que los archivos financieros eran propiedad privada protegida. Era un movimiento desesperado, un último intento de embarrar el campo de juego para recuperar el control de la inmobiliaria o, al menos, para bloquear las cuentas el tiempo suficiente para que el amante pudiera huir con lo que quedaba. Sin embargo, al revisar los expedientes médicos que mi suegro había adjuntado de forma encriptada en el servidor de la empresa, encontré el arma definitiva que Beatriz nunca esperó que saliera a la luz. Mi suegro no solo sospechaba de la infidelidad y el fraude, él sabía que Beatriz había estado medicándolo con sustancias que alteraban su percepción y su memoria durante sus últimos meses de vida. Entre las facturas de farmacias internacionales y los correos electrónicos con un médico de ética dudosa, encontré la prueba de que ella intentó provocarle una demencia senil ficticia para que él no pudiera cambiar el testamento. El documento que yo encontré en el ático no era solo una voluntad legal, era el grito de auxilio de un hombre que se dio cuenta de que su esposa lo estaba anulando químicamente para quedarse con todo. Beatriz no solo era una estafadora, era una mujer que había jugado con la salud del hombre que le dio todo su estatus. Llamé a Alberto y Sofía para que vieran los informes toxicológicos que su padre había guardado tras hacerse pruebas en secreto en una clínica privada. El silencio en mi despacho fue sepulcral. Sofía estalló en un llanto amargo, dándose cuenta de que la madre que tanto idolatraba era capaz de una crueldad que rozaba lo criminal. La demanda de Beatriz se convirtió en su propia trampa. Al intentar acusarme de secuestro de documentos, obligó a que toda la evidencia fuera presentada ante un juez de instrucción. En lugar de recuperar su fortuna, acababa de abrir la puerta a una investigación por homicidio en grado de tentativa o, al menos, por negligencia grave con resultado de muerte. Mi suegra quería ponerme en mi lugar, pero sus propios crímenes le estaban empujando hacia un lugar mucho más oscuro y frío que el exilio. La caída definitiva de Beatriz no ocurrió en un salón de baile, sino en el porche de esa finca decadente donde intentaba esconderse de la realidad. Cuando la patrulla llegó para cumplir la orden de detención por administración desleal y sospecha de negligencia médica, ella intentó mantener la compostura, exigiendo hablar con su abogado mientras se ajustaba un broche de oro que ya no le pertenecía. Pero la verdadera estocada no fue la de los agentes, sino la de Julián. Mi exmarido, viendo que el barco se hundía y que su nombre figuraba en cada auditoría, decidió que su lealtad materna tenía un precio de liquidación. Se presentó voluntariamente en la fiscalía con una unidad USB que contenía las grabaciones de las cámaras de seguridad que él mismo había instalado para vigilar a su madre, temiendo que ella también lo traicionara a él. En esos videos,
Se veía a Beatriz manipulando los frascos de pastillas de mi suegro con una frialdad sociópata, mientras Julián observaba desde el umbral sin intervenir. Julián entregó a su madre para salvar su propia piel, revelando además la ubicación de una caja de seguridad en un banco suizo a nombre de una sociedad panameña donde descansaban los últimos 3 millones de euros del desfalco. El hijo pródigo había vendido a la matriarca por una reducción de condena. Cuando Beatriz vio a Julián entrar en la sala de interrogatorios como testigo de cargo, su grito de agonía se escuchó en todo el edificio. La traición que ella había sembrado en su hijo se le devolvió con una precisión matemática. Lo había educado para ser un cobarde ambicioso, y eso fue exactamente lo que la destruyó. Con Beatriz bajo custodia y Julián enfrentando una libertad vigilada que lo dejaba en la ruina social, el Imperio Castellanos finalmente quedó limpio de su veneno. Alberto y Sofía me entregaron sus poderes de voto en la Junta de Accionistas, reconociendo que la única forma de que el apellido no fuera sinónimo de crimen era que yo, la mujer que Beatriz despreciaba, tuviera el control total. Recuerdo caminar por el jardín de la mansión esa tarde, viendo cómo los precintos policiales marcaban el fin de una era. El lugar que Beatriz me había asignado era el de una víctima silenciosa, pero ella olvidó que incluso el cimiento más humilde puede sostener toda una estructura si el material es puro. Ella estaba en una celda, Julián en el olvido, y yo, por fin, en el centro de mi propia vida. La mansión de los Castellanos, una vez símbolo de opulencia y desprecio, dejó de ser una residencia privada para convertirse en la sede de la Fundación Legado, una organización dedicada a auditar fraudes corporativos y proteger a cónyuges vulnerables. Meses después de la tormenta, recibí una solicitud de visita desde el centro penitenciario donde Beatriz esperaba su sentencia definitiva. Fui por pura curiosidad antropológica, para ver qué quedaba de la mujer que intentó borrarme del mapa con un brindis cargado de veneno. Al otro lado del cristal, no encontré a la reina del sector inmobiliario, encontré a una mujer demacrada, cuyo cabello antes perfecto ahora lucía canoso y ralo. Sus manos, despojadas de los diamantes que las hacían parecer garras, temblaban mientras sostenía el auricular. Beatriz no me llamó para pedir perdón, porque su ego no se lo permitía, sino para pedirme un último favor que rozaba lo patético. Quería que usara mi influencia para evitar que Julián fuera desahuciado del pequeño apartamento donde vivía de la caridad de unos primos lejanos. Me suplicó que no dejara que su hijo favorito terminara en la calle, alegando que él solo fue un peón en sus manos. Me resultó fascinante cómo, incluso en su derrota más absoluta, seguía intentando manipular las piezas de un tablero que ya no existía. La miré a los ojos y le recordé que Julián fue quien entregó los videos que la condenaron. Le dije que su hijo ya estaba en el lugar que él mismo se había construido con su cobardía, y que yo no movería un dedo por un hombre que permitió que su padre fuera envenenado lentamente. Al salir de la prisión, el sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada. Me senté en mi coche y por un momento me quedé en silencio, asimilando el vacío que deja una guerra ganada. Beatriz se quedaría allí, consumiéndose en el odio hacia el hijo que la traicionó y la nuera que la superó. Yo ya no sentía rencor, solo una profunda gratitud hacia mi suegro por haber visto en mí la fuerza que yo misma desconocía. La reunión para ponerme en mi lugar había sido el catalizador de mi libertad. El lugar de Beatriz era la soledad de una celda, el de Julián la irrelevancia de una vida mediocre, y el mío era el futuro, un lugar donde nadie volvería a dictar quién debía ser yo basándose en el saldo de una cuenta bancaria. El ciclo se cerró un año después, en una tarde de brisa suave frente a los acantilados donde mi suegro siempre decía que se sentía libre del peso de su apellido. Alberto, Sofía y yo nos reunimos en silencio, lejos de las cámaras y del escrutinio público que había devorado a la familia. En mis manos sostenía la pequeña urna de madera que Beatriz había mantenido guardada en un sótano, como si incluso tras la muerte quisiera controlar los restos del hombre al que traicionó. Al esparcir las cenizas en el aire, sentí que también soltaba el último vínculo con la oscuridad que había definido mi matrimonio. La inmobiliaria ahora funcionaba bajo un modelo de cooperativa transparente, y las acciones que pertenecieron a Beatriz estaban financiando becas para jóvenes sin recursos, el tipo de personas a las que ella solía llamar nadie. Julián intentó contactarme una última vez a través de un correo electrónico lastimero, pidiendo trabajo en la fundación. Lo borré sin leerlo. No era crueldad, era higiene mental. Hay personas que son como maleza en un jardín que finalmente ha logrado florecer. Beatriz, por su parte, se convirtió en una leyenda urbana en las crónicas de sucesos, una advertencia para la alta sociedad sobre los peligros de subestimar a quienes no tienen nada que perder excepto su integridad. La mansión, ahora llena de gente joven aprendiendo sobre ética y finanzas, ya no tenía ese olor a rancio y secreto. El lugar que mi suegra diseñó para mi humillación se había transformado en el cimiento de mi legado, demostrando que el poder real no se hereda ni se roba, sino que se construye con la verdad. Caminé de regreso al coche,
sintiendo el peso ligero de una vida que me pertenecía por completo. Ya no era la nuera de, ni la esposa de, era simplemente yo, la mujer que supo leer entre líneas cuando todos los demás estaban cegados por el brillo del oro falso. Aquella cena de domingo, que debía ser el fin de mi dignidad, terminó siendo el prólogo de mi libertad. Al mirar por el retrovisor mientras dejaba atrás la costa, sonreí al recordar la cara de Beatriz aquel día. Ella tenía razón en algo, todos tenemos un lugar en este mundo. La diferencia es que ella terminó en el lugar que sus acciones le labraron, mientras que yo elegí el mío volando sobre las ruinas de su arrogancia. Gracias por ver, suscríbete para más videos.